especial a todos los hermanos también. Bueno, voy a leerlo desde el verso 19 hasta el verso 30 para que usted pueda seguirlo allí. Hay un estribillo aquí en la Biblia que tengo que dice: 2 colaboradores ejemplares. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que también yo cobre ánimo al recibir noticia de ustedes. No tengo a nadie más que, como él, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a ustedes y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que, al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. He titulado esta enseñanza En memoria. La persecución fue la encargada de que los discípulos de Jesús salieran de su zona de confort y asumieran la tarea de llevar el Evangelio a toda criatura, así como el Maestro se los dijo en aquel día de la gran comisión. Lo que viene después de la muerte del Maestro, al principio, es incertidumbre por su muerte. Nadie sabe qué hacer después de lo que ha pasado. Algunos han vuelto a sus labores, como Pedro, que ha regresado a sus barcas. Otros están como, aún sabiendo que el Maestro había anunciado su muerte, pensaban que era algo metafórico o quizás que no fuese de la manera como sucedió, y eso crea cierta incertidumbre. Hay unos hombres que van camino a Damasco y van como tropezando las piedras, golpeándolas y meneando la cabeza diciendo: ¿qué ha pasado? ¿En qué momento hemos llegado a esto? ¿Cómo ha sucedido esto? Y el Maestro se aparece a ellos y les comenta y habla con ellos y les aviva nuevamente el corazón. Viene la confirmación plena después de esto, después de su resurrección. Viene la confirmación de que han creído en lo verdadero, de que a ese que han conocido antes de su muerte no era un charlatán, no era alguien que simplemente venía a conmocionar a las naciones, sino que lo que había dicho era real y se había cumplido tal cual como él lo había prometido. Él es el Verbo hecho carne. El apóstol Juan tiene que decir lo que hemos oído, lo que hemos visto, tocante al Verbo de vida, que la vida estaba con el Padre y se nos manifestó. Resulta sorprendente ver a miles de personas llenarse con el Espíritu Santo después de unos días y creer en el Evangelio. Hay una multitud que está escuchando a un hombre llamado Pedro, a un Pedro que está diciendo: varones hermanos, este Jesús que ha sido crucificado no fue simplemente alguien que vino a hacer un show, sino que Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y ahora vive para siempre. Pero la opresión y la persecución no se hacen esperar cuando suceden este tipo de cosas. Vienen los que dicen: no les permitimos seguir hablando en ese nombre. Están las cárceles frías y la mano inclemente de sus carcelarios. Están aquellos que están en cada esquina esperando escuchar a quien menciona a Jesús para mandarle a los soldados y llevar los prisioneros a sus cárceles. Igual y lo sabían de por sí, todos tenían conocimiento. Decidir seguir a Jesús y servirle pone un precio en tu cabeza.
Aquellos que deciden seguir a Jesús saben cuál es la consecuencia de ahora en adelante. El compromiso es a costa de la vida misma. Los primeros arrestos no fueron suficientes. Tomaron a Pedro, tomaron a Juan, los pusieron a compadecer delante del concilio. Se les dijo, no pueden seguir haciendo las cosas en el nombre de Jesús. Pedro tiene que decir, lo siento mucho, pero es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. No vamos a dejar de hablar lo que hemos estado hablando, porque Cristo es real y lo que nosotros anunciamos es verdad. Gloria al nombre de Jesús. Es Esteban el primero en demostrar lo dispuesto que estaban estos hombres a callarlos. Esteban es el primero que sufre de cierta manera la opresión y la crueldad de los hombres que quieren callar a aquellos que anuncian a Jesús. Es Esteban el hombre que tiene que mantenerse firme a lo que cree y asumir las consecuencias de ello. Es demostrar lo dispuesto que estaban estos hombres a mantenerse en la verdad que habían creído. Esteban es la primera muestra de qué tan decididos estaban de defender aquello que habían recibido. La mano del opresor no lo pensó dos veces para arrebatarle la vida. Lo pusieron ante el juicio y lo hallaron culpable. ¿De qué? No se sabe, pero fue culpable. Y lo tenemos ahí, con su mirada firme en el cielo, proclamando al Hijo del Hombre. Dice la Escritura, al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba diciendo, Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Y luego, cayendo de rodillas, gritó a voz en cuello, Señor, no le tomes en cuenta sus pecados. Cuando hubo dicho esto, entonces Esteban murió. Y es el primer mártir que refleja la Escritura, que tiene que padecer por proclamar a Jesús como su Dios, como su Salvador, como su Señor. Pero eso no se detiene ahí. No se detiene con Esteban. Esteban solo es el pequeño inicio de la gran persecución. Esto sigue mucho más allá. Aquellos 12 que deciden mantener firme su llamamiento entendieron que el servicio al que habían sido llamados era participación de la sangre misma de su maestro, pues ya se lo había dicho él. Ya lo había proclamado él anteriormente. La historia nos dice entonces que Jacobo murió decapitado por órdenes del rey Herodes en el capítulo 12 de los Hechos, en el verso número 2, solo por mantenerse firme aquello que había recibido. De Pedro dice la historia que se sufrió el martirio en Roma durante el reinado de Nerón, un emperador romano. Por petición del mismo Pedro, fue crucificado con la cabeza boca abajo. Andrés, uno de sus discípulos, al llegar a Edesa de Mesopotamia en un viaje misionero, fue crucificado en la cruz, cuyos dos extremos estaban transversalmente elevados en la tierra, y de ahí se habla del origen de la cruz de Andrés. Marcos, uno de los grandes conocidos, murió arrestado por el pueblo de Alejandría en la fiesta dedicada al ídolo Máximo. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado a espada en Jerusalén por orden del rey Agripa en el año 44 de la era cristiana. Juan, el discípulo amado de Jesús, enfrentó el martirio cuando fue hervido en un enorme caldero de aceite durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte y fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos, y allí fue donde escribió el libro profético del Apocalipsis. Después de esto fue liberado y regresó a lo que hoy conocemos como Turquía, y es ahí donde Juan muere de viejo y fue el único de los apóstoles que falleció de muerte natural. Tenemos a Felipe. Felipe fue azotado y puesto en prisión y después crucificado en Asia Menor en el año 54. Tenemos a Bartolomé. Fue el primer ministro en la India. Tradujo el Evangelio según la historia al hindú.
propagándolo por aquel país, y murió crucificado por un grupo de fanáticos religiosos, idólatras. Tenemos a Tomás, llamado también Dídimo, predicó el evangelio en Partia y también en la India, donde debido al enojo de sacerdotes de estos lugares fue atravesado con una lanza. Tenemos a Lucas, médico de Macedonia, y fue colgado de un olivo por los sacerdotes idólatras de Grecia. Tenemos a Mateo, que fue atravesado con una lanza en Nadabao, Etiopía, en el año 60 después de Cristo. Tenemos a Santiago, el hijo de Zebedeo, que fue crucificado en Egipto. Tenemos a Santiago el Justo, según un historiador del siglo II, fue arrojado por fariseos desde el pináculo y después muerto a garrotazos, mientras él de rodillas hacía oraciones por sus verdugos. Tenemos a Judas, también llamado Judas de Lebeo, Judas Tadeo, que fue crucificado en Edesa, Mesopotamia, en el año 72 después de Cristo. Tenemos a Simón, no se registra su fallecimiento, fue líder del grupo insurreccional conocido como los Celotes. Tenemos a Judas, que sabemos cómo muerto. Tenemos a Matías, el escogido para tomar el lugar de Judas, fue apedreado en Jerusalén y después decapitado. Y tenemos a Pablo. Pablo, al llegar a Roma de un viaje misionero, fue capturado por orden de Nerón y después decapitado. ¿Sabe? El compromiso de anunciar la buena noticia a los pobres, el ser como el Jesús de los evangelios, el tomarse en serio esta tarea de ser una imagen de Cristo, el acompañar a los militantes del pueblo o militantemente al pueblo de Cristo en sus luchas y esperanzas, ha generado toda una ola de represión y de muerte. Y sin embargo, la muerte no es el fin para los cristianos. Sin embargo, la muerte no es algo que limite a aquellos que se han comprometido con este evangelio, con aquellos que han creído firmemente de ese Jesús que fue levantado de los muertos y que ahora vive por los siglos de los siglos. ¿Sabe? La muerte no es una limitante para aquellos que creen firmemente de aquel que le levantó. La muerte no es algo que nos detiene, sino que se convierte en una semilla interminable cuando hay un pueblo detrás que sigue proclamando en las calles, que sigue proclamando en sus casas, que sigue proclamando con su manera de vivir aquel Cristo que les ha perdonado, aquel Cristo que les ha llamado con un llamamiento santo, un llamamiento para servir a la humanidad y ser luz en medio de ella. Y como dice el apóstol Pablo, entonces morir en Cristo es poder vivir en realidad. Entonces morir en Cristo es ganancia cuando se trata de poder ayudar a otras personas a conocerle a este Cristo. El apóstol Pablo en el libro de los Corintios nos dice: si alguien se atreve a dársela de algo, también yo me voy a atrever a hacerlo. Lo digo como un insensato porque a la verdad no está bien gloriarse. ¿Son ellos hebreos? Pues yo también lo soy. ¿Son israelitas? También yo lo soy. ¿Son descendientes de Abraham? Igualmente lo soy también. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Porque también yo lo soy. Yo lo soy más que ellos, dice. Cuando Pablo dice qué locura, está haciendo memoria de cuando estuvo frente a la lapidación de Esteban, porque él era uno de los contrarios. Como un gran perseguidor se puede convertir en un gran predicador de aquello que perseguía. ¡Qué locura! Yo lo soy mucho más que estos que dicen ser seguidores de Cristo. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado muchas más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligros de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes, 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, en peligros de bandidos, en peligros de parte de mis compatriotas. No hay nada más duro y más triste que la misma gente de tu casa, que la misma gente de tu ciudad sean aquellos que te persiguen, sean aquellos que te señalan y aquellos que hacen una vida imposible para ti. He recibido peligro de parte a mano de los gentiles. He estado en peligros en la ciudad, he estado en peligros en el campo, he estado en peligros en el mar, he estado en peligros de parte de falsos hermanos.
He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido el frío y la desnudez, y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad, y cuando a alguien se le hace tropezar, no ardo yo de indignación. Si me veo obligado a jactarme, me jactaré de mi debilidad, dice Pablo, porque el Dios y Padre del Señor Jesús, que sea siempre alabado, sabe que no miento. En Damasco el gobernador bajo el rey Areta mandó que se vigilara la ciudad de los damasenos con el fin de poder arrestarme, pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador. Pablo me dice, si alguien ha vivido el evangelio de Cristo y ha padecido por llevar este evangelio a muchas personas, y me voy a gloriar de manera jactanciosa y de manera quizás insensata, pero es necesario para que sepan que esto lo hacemos porque realmente creemos en lo que estamos haciendo. Gloria al nombre de Jesús. Querido amigo que está en esta noche aquí, quiero que te lo pienses muy bien antes de decir que esto es una mentira, antes de decir que aquí solo estamos por pasar el tiempo, antes de decir que aquí perdemos el tiempo, porque sería la primera vez en toda la historia donde cientos de personas están dispuestos a morir por una mentira, si fuese dado el hecho que sea una mentira. Y no es coherente históricamente que tantas personas estén dispuestas a morir por algo que no es cierto. Eso da a entender que aquello que estos hombres defendieron, que aquello que estos hombres se dieron a la tarea de defender con sus propias vidas, no era para ellos una mentira, era una verdad real, era una verdad absoluta. Cristo es real, y lo que predicaban y lo confirmaban con su vida, aun si la muerte fuese parte de las amenazas, estuvieron dispuestos a mantenerse firmes en ella. Quiero contarles que solo tenía 16 años cuando leí por primera vez historias como estas. Era un jovencito que quería cambiar de vida, que quería encontrar algo con sentido, un joven sin propósito, sin dirección. Venía de una familia complicada, una familia disfuncional. Y cuando leí el primer tomo de una historia que no termina, que es nuestra historia en Colombia, cuando leí de misioneros como Larsen, cuando era solo jovencito y estaba ansioso por aprender y conocer, cuando murió su esposa en este país y le preguntaron, ¿te quieres regresar? No tienes que dar tanto, no tienes que padecer tanto. Este misionero dice, no señor, manden refuerzos porque ha caído un soldado, pero hay mucha tarea por realizar. Hermano, cuando te das cuenta de que hay personas dispuestas a dar más de lo que tú considerarías que fuese justo o que fuese razonable, algunos dirán, ¿por qué te esfuerzas tanto? ¿Por qué estás dispuesto a dar tanto por aquello que aparentemente es una farsa o es una mentira porque otros dicen que lo es? No estamos buscando algo que sea mentira, estamos buscando la verdad absoluta en Cristo. Cuando miraba las persecuciones y las narraciones de Dross el Pentecostal, jóvenes, recomiendo estos libros. Cuando estábamos ahí y yo estaba leyendo a Bill Dross, un hombre que en medio de una guerra mundial tiene una visión por Colombia y decide llegar a este país para anunciar en una lengua extranjera a gente que no conoce las maravillas del Dios que tiene. Cuando se habla de la persecución, cuando se habla de la hostilidad, cuando se está cara a cara con la muerte y aún así no querer detenerse, entonces no era nadie yo en mi iglesia pequeña. Entonces yo me sentía que no estaba haciendo nada trascendente en una iglesia pequeña, en un lugar remoto de este país. Era inconcebible saber de personas que lo habían dejado todo por servir al Señor, y yo quedarme de brazos cruzados simplemente yendo y viniendo de mi casa al culto. Mi investigación entonces me llevó a otros tomos de la historia, historias
historias de martirio, historias de hombres que estuvieron dispuestos no solamente a ser atados, sino también a morir, como diría el apóstol Pablo. ¿Sabe? Cada vez que llego a estas historias, hay un punto en el que no puedo concebir la valentía de estas personas capaces de decir: quiero que escribas mi nombre también en la lista. Si se trata de negar a Jesús o de morir, estoy dispuesto a morir por el nombre de Jesús. Hermano, Dios me ha permitido estar muchos años en misiones. Acabo de llegar de una experiencia misionera en Centroamérica, en países vulnerables como El Salvador, que tienen aún más crisis que países como Honduras, que tienen aún muchas falencias como otros lugares en Centroamérica. Y aunque la gente vea fotos y diga: quizás estaba de paseo, no, nunca he estado de vacaciones, nunca he ido en función de ir a relajarme con una silla cómoda en la playa, y creo que nunca he tenido vacaciones en estos últimos 11 años que he vivido en Cristo. Solo recuerdo una vez, una única, exclusiva, a la que me fui de viaje a hacer absolutamente nada en una playa. De resto, han sido 11 años a donde quiera que he ido a servir, a predicar, a estar en función de la iglesia. Hemos estado en lugares de tierra, de polvo, de piedras. Hemos estado bajo el sol inclemente en muchos lugares, olvidados en ciudades, en países, bajo árboles, predicando en terrazas, en algunos lugares remotos, de ciudades remotas. Hemos ido por las calles, hemos estado en pequeñas salitas, hemos estado en pequeñas habitaciones, en muebles un poco viejos. Hemos hecho caminatas de horas en la ciudad porque el dinero no nos alcanzaba para los pasajes, o porque simplemente era demasiado tarde y por lo peligroso ya no nos pasaban servicios públicos. Hemos tenido que vivir como vienen a nuestra iglesia y nos quiebran los vidrios porque somos evangélicos o cristianos, por grupos pandilleros que quieren que no se haga lo que estamos haciendo. Hemos vivido en fronteras de pandillas donde en medio de los cultos se han hecho tiroteos, y aún así hemos seguido proclamando el nombre de nuestro Dios, hermanos. En estos años que Dios me ha permitido vivir, he aprendido a los pies de hombres de Dios que no han escatimado cuando se trata de esta obra. He estado con misioneros que no han escatimado aún sus propias familias para ir en función de otras personas. Personas que lo han dejado todo, personas que han vendido sus casas, han vendido sus muebles, sus cosas de casa, con tal de poder completar un pasaje e irse a un país extranjero y poderle servir al Señor. Antes de venirme aquí a Colombia, después de estar en Guatemala, escuché de un hombre llamado Jason que lo ha vendido todo y se ha ido a Guatemala porque quiere servir al Señor. Y digo, gracias a Dios por hombres y mujeres que están dispuestos aún a dejar la comodidad de su casa, a dejar la comodidad de un trabajo. Escuché de un pastor en Guatemala que era gerente de mercadeo en una empresa muy importante en Colombia y renunció a su trabajo para irse a ser pastor en Guatemala. Hermano, eso es algo muy inspirador para mi vida. He podido sentarme con estos hombres y escuchar qué es lo que les mueve, qué es lo que les motiva, por qué lo hacen, aun cuando no hay la remuneración que algunos aquí reclamarían como justa, aun cuando no hay la remuneración que algunos aquí están deseando tener, porque es lo justo para un pastor en una iglesia en Colombia que se pueda ganar al menos un mínimo. Pero fuera de este país hay hombres que no están pensando en mínimos, ni en tercios, ni en cuartos. Están diciendo, ¿dónde puedo ir a predicar el evangelio? No me importa si hay dinero, no me importa si van a darme algo para sostenerme. No estoy aquí por eso. Estoy aquí porque arde en mi corazón un fuego que no puedo callar, y si yo no obro en función de eso, entonces no voy a estar tranquilo en mi casa ganando bien y comiendo bien, cuando dentro de mí está el predicar el evangelio de Jesús. Compartir con hombres que están dispuestos a renunciar. Compartir con hombres que se niegan a sí mismos por poder
ayudar a alguien que ni siquiera conoce. Al día de hoy podemos decir que no tenemos nada, es cierto, pero no cambiaría lo que Dios me ha permitido vivir por ninguna cosa en esta vida. Ninguna casa, ninguna estabilidad económica podrá compararse con estar sentado a las orillas de un fogón de leña y escuchar historias de conversión de toda una familia en algún punto remoto, en algún país. De ver enfermos de cáncer alabando a Dios con más fuerzas que las personas sanas. De ver a gente con cáncer estar dispuestos a servir a Dios independientemente de su situación, cuando hay gente sana que no es capaz de mover un dedo por hacer algo. De sentir a Dios guardando mi camino en medio de los valles de sombras. De ver a un hombre salvadoreño con un 90% de muerte levantarse y luego ser bautizado en el nombre de Jesús, y verlo llegar a todos los cultos temprano y barrer el tierrero en el que estábamos, y barrer ese tierrero para que se convierta en un piso más o menos digno para alabar y para glorificar al Señor. De verlo metido en un hueco haciendo una fosa para hacer un baño y no cobrar por nada, porque está agradecido, porque Dios le ha perdonado la vida. Dios es testigo, hermanos. Dios es testigo que no me he quejado de dormir en el suelo, que no me he quejado de dormir en hamacas sobre tablas, de vivir en ranchitos de teja, y no pretendo gloriarme de nada en lo absoluto, porque ustedes me conocen y han compartido conmigo y saben que nunca ha estado en mi boca quererme gloriar de ninguna cosa que Dios me ha permitido vivir, porque lo único que podría decir es que ni siquiera sé por qué el Creador se ha fijado en mí y ha llenado tanta gracia y misericordia sobre mi vida después de fallas y errores. Y muchos no saben, muchos no conocen y muchos no entienden lo que se vive de este lado de la escena. Ustedes ven a su pastor y lo ven predicar, pero no entienden qué hay detrás del escenario. Algunos se atreven a señalar y a juzgar y a criticar y a decir: pero ¿por qué no me trata mejor? ¿Pero por qué no está aquí? ¿Pero por qué no hace esto? Porque lo único que podría decir es que es una tarea, la escena de los ministros, de hombres dispuestos a perder si es necesario. Escúcheme, hombres dispuestos a perder si es necesario cuando se trata de guardar la integridad de un hermano. Hombres dispuestos a bajar la cabeza cuando se trata de guardar la salud espiritual de alguien. Hombres dispuestos a dejar que les señalen. Hombres dispuestos a dejar que se les insulte. Hombres dispuestos a ver a la cara a la gente que miente a sus espaldas y no sentir rencor. Hombres dispuestos a darle la mano a aquellos que han mordido muchas veces su palma. Hermano, hemos visto a hombres de Dios, hombres que se han entregado por completo a servirnos sin ningún tipo de interés. Gloria al nombre de Jesús. Este mensaje es en memoria de ellos. Hombres que prefieren dar su dinero para ayudar a una familia de su iglesia cuando se trata de mantenerlos firmes, aunque en sus casas no haya suficiente comida. Los he visto en enfermedad, los he visto llorar en las noches, los he visto en aflicciones, cuando vienen de casa cargados por cosas que ellos no pueden solucionar. Y pararse aquí y decirte: aleluya, amén, amén. En medio de su aflicción, pararse aquí y tener el coraje de decirte: todo está bien si estamos en Cristo. De dejar en segundo plano su aflicción y su dolor para ocuparse de los tuyos, cargando problemas por doquier, sobrellevando la carga de todos. Día tras día se levantan a seguir proclamando este evangelio, aunque la garantía de la buena vida no esté por ninguna parte. He sabido de misioneros en tribus hostiles. He sabido de misioneros a los que se les ha dicho: deben ir, pero sepan que no van a regresar.
Escuché de un misionero que empacó sus cosas en un ataúd porque solo muerto regresaría de una isla del Caribe. Y aún así hay gente que se atreve a señalar. Aún así hay gente que se atreve a exigir. Pero Pablo dice, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo. Hay algo que me encanta de Epafrodito, y es que se preocupó cuando ustedes se enteraron que estaba enfermo. No quería que lo supieran, porque un buen ministro, un buen siervo, guarda sus problemas porque sabe quién es el que le puede ayudar y trata de no cargar a su iglesia por ellos. Pero cuando ustedes se enteraron que estaba enfermo, entonces él se preocupó igual, porque no quería que ustedes se preocuparan por él. En efecto, estuvo enfermo y estuvo al borde de la muerte, y quizás algunos no se enteraron. Pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, por no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría, y honren a los que son como Él. Hermanos, hombres y mujeres que han decidido dejar su país para ir a otros países, son hombres que merecen honra. Son hombres que merecen que nos alegremos por aquello que están haciendo. Nosotros vemos los informes, las fotos son muy bonitas, pero lograr conseguir esa foto ha costado demasiado. Lograr conseguir que vayan a culto gente que no les interesa, orar y hacer culto con una persona, trabajar por una familia año tras año, ayudarles y luego ver cómo se aprovechan de ti, te sacan dinero y no vuelven a la iglesia. He escuchado estas historias, he estado en medio de esas historias, he participado de esas historias, y usted sabe, hermano, en esta hora que no lo hago para gloriarme, sino para decirle que aquellos hombres que están batallando y luchando para que el evangelio se expanda, para que el evangelio sea proclamado, son hombres a los cuales no les ha tocado fácil. Son hombres a los cuales no les ha tocado nada sencillo. Tienen que acomodarse a una cultura distinta. Tienen que acomodarse a comidas a las cuales no están acostumbrados. Tienen que acomodarse al trato de personas que quizás no son muy amables. Tienen que ir a lugares donde no son bien recibidos, porque simplemente por ser de esta nacionalidad ya te ven con algún cierto desprecio. Pero gloria al nombre de Jesús. La pregunta en esta hora es ¿cómo no hacerlo? ¿Cómo no rendirse ante semejante proclama? ¿Cómo no entregarlo todo? Es una pregunta que surge para todos aquellos que quieren seguir a Jesús. ¿Cómo no estar dispuesto incluso a morir por aquel que hizo de la muerte la esperanza de la humanidad? Por lo demás, hermanos, estoy dispuesto. No incluso a ser atado, no. Estoy dispuesto a la muerte si es necesario. Y cuando esto se torne serio, no lo pensaré dos veces en decir que pueden proceder como quieran, que es un honor conservar a Cristo y su llamamiento, que pueden hacer como quieran, pero nada va a hacer que yo niegue lo que creo, que nada va a hacer que yo renuncie a aquello que he recibido. Cuando esto se tome en serio, entonces no lo voy a pensar dos veces para decir, seguiré a Cristo independientemente de la muerte, independientemente de la persecución, independientemente de lo que se quiera allá afuera. Porque he decidido seguir a Cristo, he decidido servirle a Él por encima de mis deseos, por encima de mi voluntad. Al día de hoy tenemos un promedio de 42 países, pero eso no es suficiente. Hay 20 años en un país y solo hay 2 obras. Eso no es suficiente. Porque no es fácil. Porque están en peligro de muerte constante con las maras salvatrucha en El Salvador, en Guatemala y en Honduras. Hay barrios a los cuales no puedes ir aunque seas pastor o el mismo hijo del presidente.
Hay barrios donde no te puedes meter porque ni siquiera te preguntan quién eres, inmediatamente te van matando. Y ahí hay hombres tratando, ahí hay hombres pensando cada mañana: ¿cómo hago para ganarme un alma? Hay una ciudad enorme y soy solo yo ante miles y miles de personas. ¿Cómo hago para llegar a otro lugar? Y aún la frustración, como lo decía el pastor Pérez, es de ver a jóvenes en medio de esos países que no aman servir al Señor. Es ver cómo hay necesidad y no hay gente levantándose para ir a tomar la labor. Pero aún así están ahí. Aún así se mantienen firmes. Aún así salen en los videos a mostrar la mejor cara. Aún así salen en los informes a tratar de alentarles y decirles que todo va bien. Pero eso no es fácil. Y esta enseñanza es en memoria de ellos. Póngase de pie, por favor. Cuando veas a alguien que está predicando a Cristo, no lo desanimes. No, alégrate y hónralo, porque al menos Él está tratando. He estado con otras organizaciones del nombre. ¿Y usted cree que me importa que son de otra organización? ¿Cree que me importa que son de otra organización, de otro país? No me importa. Lo único que me importa es que estén predicando el Evangelio de las Escrituras, que se mantengan en la sana doctrina y que lleguen a donde nosotros no estamos llegando. Porque estuvo a punto de morir. Eso es lo que no vemos. Eso es lo que no conocemos. Estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio. Hermano, alguien que quiera hacer una oración por el pastor que ustedes tienen en esta iglesia. Por todos los hombres que han pasado en este lugar, que día a día se esfuerzan en traerles una palabra independientemente de lo que están viviendo. De seguro que no los vas a ver quebrados. De seguro que no los vas a ver dudando de lo que Dios es capaz de hacer. Pero aunque por dentro estén derribados, aunque por dentro estén desesperados, siempre van a tener en sus labios una alabanza que proclame la grandeza del Dios en el cual nosotros hemos creído. No es fácil cantar en la aflicción. Pero cuando te atreves a hacerlo, comienzas a sentir a Dios de una manera especial. Pablo, no es fácil cantar a Dios cuando sientes a alguien golpeándote, pero cuando te atreves a hacerlo, entonces recibes la fuerza de parte de Dios para asumir no solo 1, sino 3, 4 y 5 y todo lo que sea necesario, porque sabemos que nuestro sufrimiento, que el precio que estamos pagando no es en vano y que nuestra recompensa viene de arriba de los cielos. Hermano, en esta hora tenemos a hombres y mujeres que están dispuestos a servir a Dios independientemente de la aflicción, independientemente del dolor, independientemente de sufrir allá afuera, y aún así se mantienen en pie. Así que les aliento a ustedes a que no desmayen, a que amen al Señor, a que le sirvan con todo su corazón, porque mientras ellos se mantengan en pie, entonces nosotros sabremos que estamos luchando por algo real. Usted sabe por lo que está pasando su pastor, y usted no lo ha visto aquí quejándose, y tiene tiempo para usted en esa oficina, cuando allá en su casa quizás está sintiendo que todas las puertas se han cerrado y está dispuesto a ayudarte a abrir las tuyas.
Pablo dice, si aún amándolos más, seré amado menos. Misiones es entrega. Misiones es sacrificio, indudablemente. Misiones es angustia día tras día. En iglesias de 500 se va una persona y no nos duele, pero en una iglesia de 5 personas se va una familia. Y es un dolor enorme lo que hay en nuestra alma. Cuando tienes que ver a tus pequeños no teniendo las comodidades de otros, porque a su papá se le antojó ser un pastor misionero. Que Dios avive las misiones, que Dios avive el espíritu